esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Por fin es lunes. De nuevo estamos con todos ustedes en Polideportivo en este 15 de octubre, tras un largo fin de semana, una larga jornada deportiva en la que realmente ha habido más sombras que luces. No han sido todo lo positivos que hubiéramos deseado los resultados de los nuestros, si bien es cierto que ello no debe condicionar el trabajo que se viene realizando desde la pretemporada en todos y cada uno de los equipos. Muchos resultados en la noche de hoy, noticias del fin de semana, por tanto, sin más, comenzamos. Y iniciamos el programa con la actividad que nos deparó el fútbol, con los resultados de la jornada futbolística. En primera territorial, el Algar 2, nuestro Abarán 1. El complicado partido que afrontaba el equipo abaranero en la tarde de ayer domingo en el Sánchez Luengo del Algar, desgraciadamente acababa en derrota por la mínima. Y decimos lo de desgraciadamente porque el cuadro abaranero, el equipo dirigido por Ico, hizo merecimientos para no volver de vacío. Incluso nos comentaba algún jugador que a la finalización del choque el entrenador del equipo del Algar les felicitó por el buen juego desarrollado, pero la verdad es que 2 minutos fatídicos impidieron al equipo abaranero traerse algo positivo de su visita a un difícil campo como es el Sánchez Luengo, como lo seguro que lo seguirá siendo a lo largo de la temporada. Un Abarán que acudía con bajas, sobre todo en la línea defensiva, y que presentaba un equipo compuesto por David en portería, la defensa con Ballester, Iván, Iker y Marín, una defensa indudablemente con mucha gente joven, 3 de ellos juveniles de la temporada anterior, y una defensa, si exceptuamos a Iker, con no demasiada altura física, lo que para un partido sobre todo fuera de casa, condiciona bastante. Por delante se situaban Robertico, Pérez, Juanqui, Emilio y Carlos apostados a las bandas y Nico como hombre más adelantado. Finalmente apostaba Ico por mantener a Pérez en el centro del campo y a Iker en defensa, condicionado por la falta de otros jugadores. Y de hecho el partido no andaba mal para el Abarán, que supo sujetar bastante bien al equipo del Algar a lo largo de todo el primer tiempo, no pasar excesivos apuros e incluso tener alguna que otra ocasión. De hecho se llegó al descanso con el resultado inicial de empate a 0 y sin demasiadas incidencias también en cuanto a las tarjetas, lo que luego sería otro condicionante importante. Mediada la segunda parte, casi ya cuando rondaba el minuto 30, el equipo del Algar es sancionado con penalti por manos de un defensor dentro de su área y el especialista del equipo, el lateral izquierdo Marín, se encargaba de transformar el gol que daba ventaja al Abarán, estableciendo el 0-1 en el marcador. Parecía que las cosas se ponían muy claras para el conjunto que vestía totalmente de azul, más todavía cuando unos minutos más tarde un jugador del Algar era expulsado por el colegiado del encuentro por propiciar un codazo a un jugador abaranero. Con poco más de 10 minutos por delante y el marcador a favor, todo hacía presagiar que el Abarán iba a volver con un buen botín de su visita a tierras cartageneras, pero en solo 2 minutos se iba la ventaja por la borda. El entrenador del Algar se jugaba el todo por el todo, se quedaba con una defensa de 3, ponía en liza a varios jugadores veteranos que incluso han militado en tercera división, como es el caso del que fuera autor del gol del empate, Popi, es jugador de La Minera, y este enganchaba un fuerte boleón que sorprendía a todos desde fuera del área para establecer el empate a 1 en el minuto 81. Y solo 2 minutos más tarde, en pleno desconcierto del equipo abaranero, que había notado en exceso el encajar ese gol, llegaba el 2-1 y a partir de ahí los cambios y las expulsiones. En el mismo minuto 83, Iker tenía que abandonar el terreno de juego con problemas en un pie, siendo sustituido por Ángel, que debutaba en esta temporada. 2 minutos más tarde se producía el segundo cambio. Gerardo sustituía a Robertico en el centro del campo. Y un minuto más tarde, un nuevo problema para el Abarán, puesto que Iván
veía la cartulina roja directa, al parecer por hacer algún comentario inapropiado al colegiado del encuentro, se marchaba al vestuario y el equipo también se quedaba con 10. Pero no acababan ahí las penurias para el equipo abaranero, puesto que tras el tercer cambio, en el minuto 89, se producían ambas circunstancias. Bulla sustituía a Ballester y Gerardo veía una cartulina amarilla por interceptar el contraataque del equipo del Algar, dándose la circunstancia de que el propio jugador abaranero había visto una primera tarjeta estando en el banquillo por hacer comentarios al árbitro, y con solo 4 minutos sobre el terreno de juego veía esa segunda amonestación y tenía que marcharse también antes de la finalización del choque, con lo que el Abarán acababa un partido en el que pudo incluso traerse la victoria, con una derrota por la mínima, con 2 hombres expulsados, con algún que otro lesionado, y en fin, pues no parece el botín necesario como para lo que podía haber sido una tarde llena de felicidad en el aspecto deportivo, en el aspecto futbolístico. Y lo que hay que tener más en cuenta es que, aunque el equipo iba en cuadro, supo dar la cara. Digamos que este es el aspecto positivo, pero a pesar de que fuera en cuadro, el aspecto negativo es que llevamos solo 5 jornadas y son ya 4 o 5 las expulsiones que ha sufrido el equipo de nuestro Abarán. Indudablemente una cuestión que habrá que corregir desde dentro, sobre todo los propios jugadores, porque una cartulina roja por hacer observaciones al árbitro o una cartulina roja por doble amonestación habiendo una en el banquillo no son muy buena muestra, muy buena tarjeta de presentación. La pasada semana era Pepe quien veía la cartulina roja, con anterioridad fue Ballester. Creo que me dejo alguna más en los partidos anteriores. Indudablemente, insisto en que esto puede ser una auténtica rémora para el equipo que dirige Ico. Un equipo que esta semana va a presentar novedades. Se confirma el alta de Francisco Chipi II, que puede ser importante para el esquema, sobre todo en la zona de media punta hacia el ataque. Se intenta también recuperar algún hombre en defensa, porque es donde quizá el equipo está más limitado, pero de una u otra forma lo que hay que intentar es que no haya bajas por cuestiones tan nimias como las que hemos comentado, como esas expulsiones que de todas debían ser evitables. En fin, un partido en el que, como comentábamos a través de Facebook, se ha perdido una batalla, pero no se pierde ni mucho menos la guerra. Esto es una carrera, es un auténtico maratón, una carrera de largo recorrido, y habrá que ir muy poco a poco, partido a partido, pensando en cada uno de ellos y sobre todo intentando no repetir los mismos errores. A veces por la juventud, a veces por la inexperiencia, pero lógicamente también ya a estas alturas, en categoría senior, hay cuestiones que hay que intentar que no se vuelvan a producir. Al final, en el Sánchez Luengo, el Algar 2, nuestro Abarán 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, seguimos repasando lo que fue la jornada, la quinta jornada en Primera Autonómica, que arrojó estos marcadores. Yeclano Deportivo 4, Cieza 0. Olímpico B 3, Ciudad de Murcia 3, Lorca Deportiva 1, Club de Fútbol Molina 0, La Alberca 1, Beniaján 0, Fuente Alamo 2, Jumilla Club Deportivo 1, Sojo Mediterráneo 2, Atlético Pulpileño 0, Alquerías 1, Mazarrón 1 y el ya comentado Algar 2, nuestro Abarán 1. En la tabla clasificatoria, líder y único equipo invicto del grupo es el Yeclano Deportivo, el filial del cuadro azulgrana, que tiene 13 puntos, segunda y tercera plaza para el Algar y el Sojo Mediterráneo, ambos con 12. 10 puntos tienen La Alberca y Fuente Álamo. 9 para nuestro Abarán, que es sexto, y Jumilla Deportivo en séptima posición. Octavo es el Lorca Deportiva con 8. A continuación están Atlético Pulpileño y Olímpico B, otros 2 filiales, con 6. Undécimo el Ciudad de Murcia con 5. Dodécimo el Corbera con 3. La decimotercera plaza es para el Alquerías con 2, los mismos puntos que tiene el filial del Cieza. Con 1 punto se sitúan Molina y Mazarrón, y la última posición para el único equipo que no ha logrado puntuar, el Beniaján Club de Fútbol. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, continuamos con fútbol, con más resultados, porque como ya les comentábamos el pasado viernes, la mayor parte de las categorías han comenzado.
El resto comenzará el próximo fin de semana, tiempo habrá el viernes de repasar el calendario de cara a esa próxima jornada. En este caso, en categoría juvenil, se jugaba en la mañana del domingo, podríamos hablar de derbi comarcal. Blanca 7, Hoya del Campo 3, otro partido con muchos goles, segunda derrota consecutiva del equipo de la Hoya, que está pagando también su inexperiencia y su juventud. La verdad es que 2 partidos los que ha jugado el equipo dirigido por Pascual Algudo, en que el gol ha sido la nota dominante, desgraciadamente, en contra del equipo de la Hoya, que ha encajado nada más y nada menos que 12 tantos en esos 2 partidos. Habrá que seguir ajustando esas líneas, sobre todo en el trabajo defensivo, y habrá que esperar que pronto llegue la primera victoria, sobre todo para que los chavales olviden que están en una categoría superior, que muchos de ellos vienen de los cadetes, que algunos vienen de no disputar temporada oficial la temporada anterior, etcétera, etcétera. En fin, esto es solo el principio. Como decíamos antes, la liga es muy larga, hay tiempo para reaccionar, pero hay que trabajar con mucho ahínco, con mucho interés y apostando porque no se repitan los errores de las primeras jornadas. En cambio, en categoría cadete surgió el mejor resultado de lo que el mundo del fútbol nos deparó este fin de semana. Nuestro Abarán 4, Ciudad de Yecla 0. Victoria clara, contundente e incluso corta por los merecimientos para el equipo abaranero, que en 2 jornadas ha logrado la friolera de 13 goles. De hecho, por ese tema de los goles a favor, es el primer clasificado, digamos que testimonial, porque son varios los equipos que están con 6 puntos, pero indudablemente, como venimos diciendo desde la pretemporada, este equipo cadete puede dar muchas alegrías. Esperemos, sobre todo, que las lesiones no se ceben con el equipo y que los problemas físicos, sobre todo de Jesús en los últimos minutos del partido del sábado, pues no tengan mayor gravedad y el próximo fin de semana pueda estar con el resto de sus compañeros, así como algún que otro jugador, como es el caso de Kylian, que tampoco pudo actuar por problemas físicos antes del inicio del choque. Pero insisto en que un equipo muy bien armado, un equipo en el que hay un grupo de chavales que vienen desde que eran alevines y se conocen muy bien, y al que se han ido incorporando otro grupo de jugadores, algunos provenientes de fútbol sala, otros de otras categorías, otros que son un año menor y están en el primer año cadete y que se están adaptando muy bien al equipo, incluso actuando en el 11 titular, y en fin, nos parece un equipo que puede realizar una muy buena campaña. Por último, en categoría infantil era jornada de debut y el resultado no fue nada positivo, pero podríamos aplicar lo mismo que decíamos en cuestiones anteriores. En el Nicolás de las Peñas, Bullense 5, nuestro Abarán 1, es simplemente la primera toma de contacto, muchos chavales nuevos, y esperar qué es lo que pasa, la adaptación al fútbol 11 y a conocer cuál es finalmente el nivel real del rival que tuvieron el pasado sábado. En fin, estos han sido los resultados del fin de semana, no demasiado buenos, pero solamente hay una solución, solamente hay una medicina posible para estos males: trabajar, trabajar y trabajar. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, hablamos ahora de fútbol sala, que también nos ha deparado una jornada con muchos resultados, en que podríamos hablar de Cali Arena por partida doble, digamos que mitad y mitad. En tercera división se jugaban 2 partidos a lo largo del fin de semana, lo comentábamos el pasado jueves cuando realizábamos nuestro anterior programa, por aquello de la festividad, que nos marchábamos directamente hasta el pabellón Príncipe de Asturias para ver el choque que se aplazó de la primera jornada, que coincidía con las fiestas patronales, y que medía a nuestro Abarán y el Palmar. Al final, en un partido muy disputado y en el que incluso el equipo del Palmar se puso por delante en el marcador, victoria para el cuadro que dirige Carlos Belandrino. Nuestro Abarán 4, el Palmar 2. La verdad es que fue un partido con unos minutos cruciales, tras la señalización del penalti con que el equipo abaranero logró el empate. Llegó después la expulsión de un jugador del equipo del Palmar, eso lo aprovechó muy bien el cuadro local para ponerse por delante en el marcador, ya logró una ventaja un tanto cómoda, y aunque los del Palmar lograron conseguir su segundo tanto, pues los puntos estaban prácticamente claros que iban a quedar en casa, aunque quizá se sufrió demasiado en los últimos minutos, y es que la pretemporada no ha sido todo lo intensa que hubiera deseado el cuerpo técnico. La pretemporada no ha supuesto que no ha dispuesto
de todos los jugadores de la plantilla, de una plantilla en principio un poquito corta, y eso, el cansancio acumulado, se nota, sobre todo en un deporte tan dinámico como el fútbol sala. Y hablando de ese tema, pues, ¿qué le vamos a decir cuando en menos de 48 horas hay que jugar un segundo partido y nada más y nada menos que contra el Plástico Romero, que es el auténtico gallito del grupo? Pues que, lógicamente, todos esos comentarios que le hacíamos respecto a las cuestiones físicas se dejan notar, y finalmente la falta de acierto ante la puerta rival puede venir provocada por ese mismo cansancio físico, porque de no haber sido así, quizá hubiera ganado el equipo visitante. Posiblemente, porque tenga más calidad, pero el resultado no hubiera sido tan amplio. Finalmente el marcador acabó con el tanteo de nuestro Abraham 2, Plástico Romero 5, y es que fue un partido extraño, con una primera parte con bastante igualdad, con dos equipos que buscaban la meta rival y que pudieron adelantarse en el marcador. Lo consiguió con mucha suerte el equipo molinense, ya que en un fuera de banda hubo un cierto despiste, una falta de concentración del sistema defensivo local, y llegaba el gol en propia meta, aunque de no haberlo introducido el jugador de Abraham, hubiera sido el rival, el jugador de Molina, quien lo hubiera hecho, ya que se encontraba a portería vacía. Posteriormente, y en ese instante, hubo un segundo tanto en una jugada personal del equipo de Molina. En el descanso había división de opiniones sobre si había sido un gran gol o quizá había habido colaboración también por parte del esquema defensivo del equipo de Abraham. Llegó un tercer tanto, de nuevo a balón parado, que también bajo mi punto de vista debió de evitarse, y antes del descanso todavía el cuarto tanto para el equipo de Molina en una muy buena jugada de contragolpe. Con ese marcador parecía que la goleada iba a ser de escándalo, pero aún así el cuadro de Carlos Belandrino no se rindió. En la segunda parte, pese al cansancio acumulado, pese a la lesión de Javi, del capitán, con el que no pudo contar prácticamente en cuartas partes de encuentro, el equipo reaccionó, marcó un primer tanto, se encontró con un equipo, el de Molina, que aprovechando esa superioridad física cuando quedaba prácticamente toda una mitad del segundo tiempo, y pese al marcador de 1-4, el entrenador del equipo visitante aplicaba el 5 contra 4, sacando portero jugador para mantener más tiempo la posesión del balón. No le salió demasiado bien, y de ahí vino el segundo gol del equipo abaranero, marcado por el juvenil Paco. Eso impidió que a partir de entonces el cuadro de Molina actuara con esa táctica, y ya en los últimos minutos pues pudo caer algún gol más de uno u otro lado. Finalmente fue para el equipo de Molina, que acabó imponiéndose por 2-5, pero insisto en que en un partido con superioridad del rival, pero posiblemente más igualado de lo que indica ese tanteador final. En fin, es cuestión de seguir trabajando, también aplicar esa misma receta en el caso del fútbol sala, y simplemente recordar quiénes fueron los protagonistas en ese doble enfrentamiento de jueves y sábado para el equipo de nuestro Abarán. Los porteros Johnny e Iker, más los jugadores, los que vienen de aquel Deportivo Abarán de hace 3 temporadas, Javi, Domi, Álvaro y Duso. Este se incorporó en el partido del sábado, no pudo jugar en el del jueves. Javi, insisto, se lesionaba en el partido del sábado, esperemos que no tenga gravedad y que pueda estar el próximo fin de semana en el desplazamiento a la Unión. Y las novedades, pues dos jugadores que provienen de las bases, que han estado durante muchos años en las bases del Deportivo Abarán, y tras su paso por las Norias, ahora ya digamos que con más experiencia, entran en el equipo, como son los casos de Juan Carlos y Nacho. El jugador blanqueño Emilio, al que también le falta adaptación y conocer mejor a sus propios compañeros, y el juvenil Paco, que sin duda cuando vaya cogiendo también más el aire a la categoría, pues puede ser una pieza muy importante en los esquemas de Carlos Belandrino. Incluso el jueves estuvo en el banquillo Arturo, otro chaval del juvenil, pero lo normal será que generalmente dispute sus partidos con el equipo dirigido por Chapi, y solo cuando sea necesaria su presencia, así como la de otros de sus compañeros, pues puedan estar a las órdenes de Carlos Belandrino. En fin, en estas 2 primeras jornadas no está mal del todo el bagaje final, una victoria y una derrota, y el equipo a esperar conseguir mejores resultados, aunque uno personalmente sigue pensando que este equipo nos va a dar muchas alegrías, sobre todo más que con los propios resultados, con el juego que pueda desarrollar a lo largo de la temporada, y si no, al tiempo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Pues se celebró el resto de la jornada, de la tercera jornada dentro de este grupo 13 de tercera división, con los siguientes marcadores. A falta de conocer el resultado del Capuchinos Vedruna La Unión,
Y recordando que descansaba Futsal Librilla, el resto de marcadores fueron los siguientes. El Puntal 1, Bahía de Mazarrón 1, Alcantarilla 2, el Palmar 4. Atención al equipo del Palmar, que solamente ha perdido en su visita a Barán. Y Albatros Yecla 2, Pinatar 1, además del ya comentado nuestro Barán 2, Plástico Romero 5. En la tabla clasificatoria, precisamente Plástico Romero es el líder en solitario, el único equipo capaz de ganar los 3 partidos disputados, con 16 goles a favor y 7 en contra. Segundo es Alcantarilla con 6, estos mismos puntos tienen el Palmar y Albatros Yecla, 4 para el Puntal y Mazarrón, 3 para Pinatar y nuestro Barán, y todavía siguen sin puntuar Cade Capuchinos, Vedruna La Unión y Futsal Librilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a los resultados de base, 2 partidos este fin de semana y también Cali Arena en cuanto a los mismos. En cadetes, nuestro Abarán 6, Arboleja 1, victoria contundente del equipo abaranero en su debut en la categoría, un equipo que, bueno, es una auténtica novedad, con muchos chavales nuevos y a los que habrá que ir siguiendo poquito a poco y ver qué posibilidades tienen dentro de esta categoría cadete. Y en cambio, donde se produjo la derrota, también demasiado abultada probablemente para lo esperado, se sabía que era un partido muy complicado, fue en categoría infantil, en ese grupo clasificatorio donde se visitaba un pabellón que prácticamente es tabú para este equipo a lo largo de sus años de vida. Recordemos que este conjunto, la mayor parte de los chavales, ahora en infantiles, han pasado por la etapa Levín, incluso en la Benjamín, donde se proclamaron campeones, pero Campos del Río, insisto en que ha sido una pista que no se les ha dado nada bien. Y el sábado no fue una excepción, el resultado lo dice absolutamente todo. Campos del Río 11, nuestro Abarán 2. Por tanto, Cali Arena, victoria y derrota o derrota y victoria en cuanto a la primera división. El fútbol sala sigue y el próximo fin de semana también en juego el equipo juvenil. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y hablamos ahora de balonmano, puesto que estamos ya a 15 de octubre. En teoría, la liga en segunda división debería haber empezado el 20 y tantos de septiembre, como todos los años coincidiendo con el inicio de nuestras fiestas patronales, pero este año, como ya les hemos explicado en varias ocasiones, y lo hacía el propio Pepe Carayol, máximo responsable de la Asociación Abaranera, los problemas en la federación son notorios. Tras la dimisión, un tanto forzada, de Juan Francisco Cutillas como presidente hasta este verano, hay una comisión gestora que se ha hecho cargo de la misma por orden de la Dirección General de Deportes. Esta comisión gestora no ha querido tomar decisiones o no ha podido tomarla ante la situación económica tan precaria que padece el ente federativo. Había problemas puesto que la mutualidad deportiva que se encargaba de esa parcela en cuanto a las fichas de balonmano también ha desaparecido. Había que buscar una compañía aseguradora nueva que se hiciera cargo de esos seguros médicos para que hubiera total tranquilidad a la hora de comenzar la competición, y por unas u otras razones lo cierto es que no va a comenzar hasta el próximo 26-27 de octubre. Según el calendario que tenemos ante nosotros, editado por la propia Federación Murciana y que está colgado en su página web, esa competición comenzaría el próximo 20 de octubre, es decir, el 19-20 de octubre, el próximo fin de semana. Pero, puestos a hablar de nuevo con Pepe Carayol, nos confirmaba que será a la siguiente. Suponemos que a la altura de la tercera jornada, que había una de descanso, se recuperará para que ya las fechas coincidan con el resto de jornadas expresadas en este mismo calendario. Digamos que de momento está claro que en segunda división hay 10 equipos, que son concretamente Jumilla, Águilas. Estos serían los enfrentamientos de la primera jornada. Jumilla, que es el actual campeón, frente a Águilas, que es la novedad esta temporada. Maristas, CB Cartagena, el derbi de la ciudad portuaria. Ecosur Murcia, Ucana de Mur, también tendríamos derbi de los dos equipos de la capital. Heliocroca, Bullense, dos equipos probablemente que vayan a luchar por no ser el último clasificado. Vamos a ver lo que pasa con Águilas. Y por último, Forgescon, Lomas Roldán, Asociación Abaranera, duelo de gallitos también, al igual que en temporadas anteriores, suponiendo que los equipos puedan tener más o menos el mismo potencial, a pesar de que haya podido haber cambio en la configuración de sus plantillas. El equipo de la Asociación Abaranera debutaría en la segunda jornada en casa. Ya le digo, en principio sería para el 27 de octubre, probablemente fuera ya para la 1 de noviembre, recibiendo al Club Balonmano Murcia.
posteriormente viajaría hasta Cartagena para enfrentarse a Maristas, recibiría en casa al campeón actual Jumilla, viajaría hasta Águilas, posteriormente recibiría en casa al CB Cartagena, viajaría a Murcia para enfrentarse a Demur, de nuevo fuera jugaría en la 8ª jornada en Telio Croca y cerraría la primera vuelta en casa ante el Balonmano Bullense. Luego, a partir del 19 de enero, comenzaría la segunda vuelta con esos mismos choques en los campos contrarios, para terminar la liga regular allá por el 23 de marzo, para intentar estar entre los 4 primeros y jugar de nuevo la fase final, que lógicamente pues todavía no se conoce en qué localidad se disputaría. Habrá que esperar a quién la solicita, a qué equipos están en la parte alta y quién está dispuesto a la organización de la misma. En principio, uno de los motivos de atrasar el inicio de la categoría es para que ese 26-27 de octubre puedan empezar también al unísono todas las categorías de base, juveniles, cadetes e infantiles, para disputarlos con un mismo calendario, por aquello de evitar dobles desplazamientos, por aquello de abaratar los costes. Pero es algo que no está totalmente confirmado, al igual que hay muchísimas dudas respecto al balonmano femenino, donde no se sabe todavía ni qué competiciones van a ponerse en marcha, ni qué equipos las van a conformar, ni qué reglamento se va a aplicar en las mismas. Recordemos que en la Federación Murciana ha habido muchísima permisividad en años anteriores, por ejemplo, equipos de juveniles que han jugado con la categoría senior. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, el Oriol Juvenil, al no haber otro de la categoría, jugaba con el senior, aunque no contaba para la clasificación y ya era de oficio el campeón de la región murciana en esa categoría juvenil. Se permitía que jugadoras en edad cadete jugaran con el equipo senior en cantidad abrumadora, no las 4 o las 2 que puede permitir los reglamentos federativos, y hay que esperar, insisto, a ver qué es lo que se decide finalmente, porque podría ser una cuestión de vida o muerte, digámoslo así, para el balonmano femenino en la región de Murcia. Hoy por hoy creo que si no hay un poco de permisividad, si no se abre un poquito la mano en cuanto a la confección de los equipos y en cuanto a la confección de las categorías, va a ser prácticamente imposible tener más de 4 o 5 equipos, si acaso, en cada una de las categorías. Y habrá muchos equipos que tendrán la obligación de desaparecer al no contar con un número suficiente de jugadoras en cada una de las edades en las que están divididas esas categorías. En fin, por tanto, habrá que esperar a ver lo que sucede y a ver si por fin se ponen en marcha las competiciones de balonmano de la región de Murcia, que o mucho cambia o estamos pidiendo paso, bien en Albacete o bien en Alicante. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, vamos también con otros deportes que ya van teniendo también su actualidad, que cada vez será más suculenta a lo largo de los próximos meses. En atletismo, a lo largo del fin de semana se han disputado varias pruebas en la región de Murcia y en algunas de ellas con representación abaranera. Concretamente, en la primera legua urbana Villa del Orquí, Alberto Saurín Cano acabó en tercera posición en la clasificación general, siendo primero en la categoría senior, con un tiempo de 19.07, entrando prácticamente al sprint a la meta, donde hizo solo 7 segundos más que el campeón de la prueba, que acabó con un tiempo de 18.58. Pero es que el juvenil Etienne López acababa segundo en la categoría juvenil y promesa con un tiempo de 19.33, siendo quinto en la clasificación general. Por tanto, brillante la participación de los dos atletas abaraneros en esa legua urbana de Lorquí. Recordemos que esa es una medida antigua que equivale a algo más de 5,5 kilómetros, unos 5.600 metros aproximadamente. Por otra parte, se celebró también en Totana la 16ª edición de la Subida a la Santa, una carrera de mucha dureza, puesto que es casi de media montaña, por llamarlo de alguna forma, una carrera pedestre, pero toda en subida, y hubo dos representantes de la agrupación deportiva Atletismo Abaram. En el puesto 230 acababa José Antonio Gallego Pérez con un tiempo de 42 minutos 40 segundos, y en el puesto 300 Luis Miguel Marín Moreno con el tiempo de 47.14, en una prueba que fue la más numerosa, la más nutrida de todas las que se han celebrado a lo largo del fin de semana en la región de Murcia. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
Hablamos de otra modalidad deportiva, en este caso de ajedrez. Nos comunicaban hace unos días desde la Escuela de Club Ajedrez Abarán que había dado comienzo el campeonato regional por equipos. En esta temporada, de nuevo, el equipo de Abarán participa en segunda división, la misma categoría en la que se encuentra encuadrado el School Olla del Campo. En la primera jornada, disputada el pasado 6-7 de octubre, el ECA Abarán ganaba por 2,5 a 1,5 a la Pocha de Archena, mientras que el School perdió su enfrentamiento en su primera ronda por el resultado de 3-1. Digamos que este fin de semana ha sido de descanso y será el del próximo 20 de octubre, es decir, el próximo fin de semana, bien sábado, bien domingo, cuando se disputen los encuentros, las partidas de la segunda jornada. Con el mismo reglamento de la temporada anterior, ya saben, son 4 enfrentamientos los que se producen, aquel que gana suma un punto, si hay tablas, medio punto para cada uno de los ajedrecistas y lógicamente 0 para el que pierde su partida. Como digo, el próximo fin de semana, en esa segunda jornada, Casa Ajedrez Murcia B, ECA Abarán y Club Ajedrez Lorca C, School Olla del Campo. Por cierto, que para aquellos que sientan más curiosidad por este deporte, el Club Escuela Ajedrez de Abarán dispone de una página web, de un blog, concretamente entran en internet y poniendo Abarán Ajedrez, seguro que les va a salir. La dirección exacta es así, abaranajedrez.blogspot.com, pero insisto en que no tienen ninguna pérdida a través de los buscadores al teclear Abarán Ajedrez. Y bueno, pues ya para terminar nuestro programa, simplemente hacer 2 incisos. Uno, que el tenis de mesa parece que se está retrasando también en cuanto al comienzo. Esperamos noticias de esa participación en la nueva categoría en la tercera división, debe estar a punto de comenzar, y que el próximo domingo se celebra la 6ª edición de la Ruta de las Norias. Hablando de nuevo de atletismo, será el domingo, insisto, a partir de las 10 de la mañana, cuando den comienzo a las carreras de iniciación en el Parque de la Noria, para que posteriormente, sobre las 11:30, se produzca la salida de la prueba absoluta, con ese recorrido de algo más de 6.000 metros que recorre todo el curso del río hasta llegar al Jarral, dar la vuelta por la antigua carretera de Blanca y volver de nuevo desde el paraje del Jarral hasta el Parque de la Noria, donde se encontrará la meta. Este año parece que de nuevo se va a batir el récord de participación y el viernes esperemos poder tener con nosotros aquí en la previa a algunos de los componentes del club organizador de la agrupación deportiva Atletismo Abarán para hablar largo y tendido de una prueba que se está convirtiendo en todo un clásico dentro de las pruebas populares, no solo de la región de Murcia, sino también de las regiones limítrofes. Y con esa noticia nosotros vamos a poner aquí el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando como siempre que haya sido de su agrado, esperando que no se nos haya quedado nada en el tintero y recordándoles que el próximo viernes tienen de nuevo aquí en esta sintonía una cita con todo el deporte local. Gracias como siempre por su atención y hasta el viernes.